amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a trabajar con el segundo video de operatoria con fracciones. En las descripciones te voy a dejar los links para que accedas a los contenidos previos que debes manejar para poder abordar de mejor manera este contenido. El segundo video de operatoria con fracciones corresponde a la resta o sustracción. Recordarás que cuando trabajabas con el conjunto de los enteros naturales, en la resta debía cumplirse de que el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo para que la resta tenga una solución dentro de ese conjunto numérico, ¿ya? Puesto que si lo hacías del modo contrario, esa resta no iba a tener solución porque era imposible que a 4 unidades le pudieras quitar 12 unidades o una cantidad mayor que la que poseías, ¿ya? No tiene solución. Esta misma condición, si tú estás ahora comprendiendo las fracciones, esta misma condición se hereda con las fracciones. Es decir, que cuando tú lleves a cabo una resta de fracciones, siempre el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. Entonces, si tengo dos fracciones, ¿cómo puedo saber cuál es mayor? Entonces aquí lo único que tienes que hacer es la multiplicación cruzada de ambas fracciones. Por ejemplo, aquí tengo la fracción 2/3 y la fracción 5/9. Al hacer la multiplicación cruzada, la primera multiplicación, la que va desde el numerador de la primera fracción al denominador de la segunda, esa primera multiplicación da 18. La vamos a poner a este lado, 18. Va a ser el número que va a representar al 2/3. Y por otro lado, la segunda multiplicación que va desde el denominador al numerador de la segunda fracción, entonces esa da 15. ¿Ya? Así que basta que hagas esa multiplicación cruzada y compares esas dos cantidades. ¿Quién es mayor, el 18 o el 15? El 18. Por lo tanto, debo decir de que 2/3 es mayor que 5/9. Y siempre en ese orden, siempre la primera multiplicación que va de arriba hacia abajo, esa representa a la primera fracción. Y la segunda multiplicación que va de abajo hacia arriba, esa representa a la segunda fracción. Bien, y si tienes algún problema con el tema de la simbología matemática, es decir, que tú tengas que utilizar los símbolos mayor que y menor que y te confundes para ponerlos aquí, ya para hacer la relación entre estas dos fracciones, una técnica es que tú digas de la siguiente forma. Por ejemplo, ya sabemos que el 2/3 es mayor que el 5/9, pero tienes confusión con el símbolo, entonces se hace de la siguiente manera. A la fracción mayor le doy 2 puntos y a la fracción menor le doy 1 punto. Entonces después solamente queda que tú hagas la unión. ¿Te fijas? Así nunca te vas a equivocar. Siempre a la fracción mayor dale 2 puntos y a la fracción menor 1 punto. Y vas a encontrar el símbolo apropiado. Ok, veamos otro ejemplo. Aquí, 5/7 y 3/4. Hacemos la multiplicación cruzada. 5 por 4 da 20 y eso va a representar a la primera fracción, ¿no es cierto? Y luego 7 por 3, 21 y eso va a representar a la segunda fracción. Como el 21 es mayor que el 20, entonces decimos que 3/4 es mayor que 5/7. ¿Y cómo se representa con la simbología correspondiente? Entonces, como les enseñé en la estrategia anterior, le doy 2 puntos al mayor y 1 punto al menor. Así que así es el símbolo. Bien, y para que no te quedes con las ganas, aquí tienes dos fracciones para que tú intentes hacer el ejercicio de descubrir cuál de las dos es mayor. Cuéntame en los comentarios a qué solución llegaste.
Bien, entonces volviendo al tema de la sustracción de fracciones, aquí tenemos dos fracciones que se están restando y hay varias cosas que debo decir sobre esta resta. Por ejemplo, que al igual que en la suma, para poder restar dos fracciones, debo hacer que ambas tengan el mismo denominador, porque si no, no se pueden restar. Deben tener el mismo denominador, es una obligación. Y luego se restan los numeradores, ¿ya? Es la misma regla que para la suma. Pero a diferencia de que después los dos numeradores se restan en vez de sumarse, ¿no es cierto? Y el tema de la condición que deben cumplir ambas fracciones de que el minuendo debe ser mayor que el sustraendo también se cumple. Cuando los denominadores son iguales, basta que tú compares los numeradores y te vas a dar inmediatamente cuenta que esta fracción es mayor que esta otra. ¿No es cierto? Cómo se cumple en esta condición, porque es muy amable cuando los denominadores son iguales y tenemos que comparar dos fracciones. Es mucho más fácil, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos una resta, nos da 7/5. Conservé denominador y resté los numeradores. Pero lo difícil viene cuando tenemos dos fracciones que son de distinto denominador, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en ese caso con dos fracciones de distinto denominador? ¿Qué debo hacer? Es lo mismo que se hacía en la suma. Ya debo amplificar estas dos fracciones porque obviamente estas dos fracciones ya sabemos que el 2/3 es mayor que el 5/9. Ya está comprobado del inicio del video. ¿Ya? Entonces basta con que ahora, para poder restar estas dos fracciones, amplifiquemos estas fracciones por un equivalente de tal modo de que los denominadores sean iguales, porque si son iguales se van a poder restar. Entonces acudimos a calcular el mínimo común múltiplo para hacer esa amplificación, ¿no es cierto? Yo aquí tengo la tablita del mínimo común múltiplo, ya está resuelto y dio que el mínimo común múltiplo daba 9. No me voy a enfocar en esto porque hay un video donde te enseño cómo resolver con esta tablita. Pero en la práctica debes buscar el menor de los múltiplos comunes para que no trabajes con números tan grandes. Y una vez que ya encontraste el mínimo común múltiplo, que en este caso es 9, se recurre a amplificar la fracción. Por cuánto multipliqué el 3 para que me diera 9, lo multipliqué por 3. 3 por 3 me da 9, ¿no es cierto? Pero ahora si amplifiqué por 3 abajo, debo amplificar por 3 arriba. Así que 2 por 3 son 6 y esa es la fracción equivalente que me va a servir para hacer la resta. Y posteriormente lo mismo con la segunda fracción. El 9, ¿por cuánto lo multipliqué? Para que me diera 9 por 1. Por lo tanto, si amplifiqué por 1 arriba, abajo, debo amplificar por 1 arriba. Entonces 5 por 1, 5. Si tú te fijas, esta fracción no se vio alterada, quedó igual. No siempre ocurre, pero puede ocurrir, ¿ya? Y bien, una vez que haces esto, ya tenemos dos fracciones con denominadores iguales, por lo tanto ya los puedo operar. Así que conservo el denominador, que es 9, y resto los numeradores. 6 menos 5, 1. Y ahí está nuestra primera resta resuelta. Un segundo ejemplo. Aquí, 7/15 menos 3/12. Aquí ya está comprobado de que el minuendo es mayor que el sustraendo, así que esta resta sí se puede desarrollar, ¿ya? Pero sí quiero que recordemos un poquito algunas cosas que vimos en el video anterior de operatoria con fracciones, ¿ya? Y es la condición de que antes de resolver una resta, verifiques si es que alguno de los elementos se puede simplificar. Por ejemplo, el 7/15 no se puede simplificar puesto que no encuentro una regla de divisibilidad que me permita hacer la simplificación. Esta es la fracción irreductible de esta fracción, ¿ya? Y si no sabes manejar bien las reglas de divisibilidad para hacer simplificaciones, entonces está también la posibilidad de que te preguntes si estos dos números están como resultados en la misma tabla de multiplicar. Obviamente no tienes que considerar la tabla del 1 y la del 0, no corren aquí en este tema, ¿ya?
Pero del 2 en adelante, de la tabla del 2 en adelante, puedes verificar si es que el 7 y el 15 están como resultados en la misma tabla de multiplicar. Y no, porque el 7 está en la tabla del 7 y el 15 está en la tabla del 3, por ejemplo. Pero el 3/12 sí se puede simplificar porque el 3 y el 12 sí están en la misma tabla de multiplicar, están en la tabla del 3. Por lo tanto, puedo simplificar por 3. Entonces, divido por 3 arriba y divido por 3 abajo. Y voy a obtener una fracción mucho más pequeña. Y eso te va a facilitar el cálculo más adelante. Así que 3 dividido 3 te da 1, ¿no es cierto? Y 12 dividido 3 da 4. Así que siempre va a ser mucho más fácil trabajar con la fracción 1/4 en vez de trabajar con la fracción 3/12, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que aquí estamos ya en la condición en que podemos operar. Y tenemos las versiones más simples de las fracciones, por lo tanto numéricamente vamos a trabajar con números más pequeños. Y ahora correspondería entonces, como son dos fracciones de denominadores diferentes, correspondería buscar el mínimo común múltiplo entre el 15 y el 4, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo es apropiado usar la tabla del mínimo común múltiplo? Para que no tengas que estar haciéndola siempre. Por ejemplo, aquí el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 9 era conveniente hacer la tabla. ¿Por qué? Porque si hacías la multiplicación de los denominadores te iba a dar 18. 3 por 9 me da 18. Y si usabas como múltiplo común el 18, ibas a trabajar con fracciones muy grandes y al final ibas a tener que simplificar la fracción que obtuvieras de la resta. ¿Me explico? Entonces, como me di cuenta de que el 3 y el 9 estaban en la misma tabla de multiplicar, ambas están en la tabla del 3, entonces es conveniente hacer la tabla del mínimo común múltiplo para encontrar el menor de los múltiplos comunes, en este caso el 9. ¿No es cierto? Pero si tú te fijas acá en el segundo ejemplo, no es conveniente hacer la tabla porque basta que tú multipliques los denominadores para encontrar el mínimo común múltiplo. Es decir, 15 por 4 en este caso me da 60. Y 60 sería el denominador común que tendrían ambas fracciones. Entonces escribimos aquí 60 y 60. Así que luego después basta con preguntarse por cuánto multipliqué el 15 para que me diera 60, lo multipliqué por 4. Por lo tanto, como multipliqué por 4 abajo, debo multiplicar por 4 arriba para que se haga la amplificación. 7 por 4, 28. Y lo mismo acá, por cuánto multipliqué el 4 para que me diera 60, lo multipliqué por 15. Por lo tanto, multiplico por 15 arriba también, 15 por 1, 15. Y ahí ya tenemos dos fracciones de igual denominador y ahora sí es efectivo poder ejecutar la resta. Entonces, 28 menos 15 nos da 13 y conservamos el denominador al igual como se hacía en la suma de fracciones. Esto nos dio 13/60. Y para que no te quedes con las ganas, intenta tú resolver estas sustracciones. En la segunda tienes la posibilidad de hacer una simplificación antes de resolver esta sustracción, así que cuéntame en los comentarios cómo te resultó y también cómo llegaste a la solución del primer ejercicio. Si te gustó mi video, entonces suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, entonces ponle dedito para arriba al video si te gustó y marca la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.